Cuando te enfrentas a un obstáculo de cualquier índole, tienes dos opciones claras: enfocarte en el obstáculo y sentirte frustrado creyendo que nunca lo lograrás. O te enfocas en la solución y en aquel que tiene la sabiduría para ayudarte a superar cada obstáculo que llegue a tu vida. Les saluda su amiga Gina Carol Ortiz, hoy con un hermoso mensaje que se titula Enfocándome en la solución, más no en el obstáculo. Bienvenidos. Y el versículo lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 57, verso 14. Y dirá: allanad, allanad, barrer el camino, quita los tropiezos del camino de mi pueblo. Cuenta la historia de un joven llamado Pedrito que soñaba llegar a una hermosa ciudad situada detrás de una gran montaña. Muchos le decían: el camino es demasiado difícil, encontrarás piedras, ríos y caminos cerrados. Es mejor que abandones ese sueño. Pero Pedrito decidió intentarlo. Primer obstáculo: la piedra en el camino. Durante el primer día de viaje, Pedrito encontró una enorme piedra que bloqueaba el sendero. Intentó moverla con todas sus fuerzas, pero no pudo. Este es el final de mi viaje, pensó por un momento. Sin embargo, en lugar de regresar, se sentó, empezó a observar la piedra con todo su detenimiento y alrededor, muy pequeñito, muy bien oculto, descubrió un pequeño camino entre esos árboles. Era más largo y difícil, pero le permitió continuar. Segundo obstáculo: el río. Al día siguiente llegó a un río crecido. No había puente y la corriente era demasiado fuerte para cruzarlo. Pedrito sintió nuevamente el deseo de rendirse. Entonces comenzó a buscar una solución y encontró varios troncos caídos. Con paciencia construyó una pequeña balsa y logró llegar al otro lado. Tercer obstáculo: la montaña empinada. Más adelante apareció una montaña empinada. Pedrito estaba cansado, sus pies le dolían y el miedo comenzó a llenar sus pensamientos. Tal vez todos tenían razón, se dijo, quizás nunca llegaré. En ese momento vio una pequeña planta que crecía entre dos grandes rocas. Se acercó y quedó sorprendido. A pesar de tener piedras a su alrededor y muy poca tierra, aquella planta había encontrado un pequeño espacio para crecer y levantar sus hojas hacia el cielo. Pedrito comprendió entonces una gran lección. Si esta pequeña planta pudo crecer en medio de las piedras, yo también puedo seguir adelante en medio de mis dificultades. Continuó caminando. Algunas veces avanzaba rápidamente y otras apenas podía dar unos cuantos pasos, pero cada obstáculo le enseñaba algo. La piedra le enseñó a buscar nuevos caminos, al río a ser creativo, la montaña a perseverar y la pequeña planta a mantener siempre la esperanza. Finalmente, después de muchos días, Pedrito llegó a la cima de la montaña. Desde allí pudo contemplar la ciudad que tanto había soñado conocer. Entonces miró hacia atrás y comprendió algo aún más importante. Los obstáculos no solamente habían dificultado su camino, también lo habían preparado para llegar hasta allí. Pedrito ya no era el mismo joven que había comenzado el viaje. Ahora era paciente, más fuerte y más sabio. Desde aquel día, cuando encontraba una dificultad, ya no preguntaba ¿por qué apareció este obstáculo en mi camino? En cambio decía: ¿qué puedo aprender de él y cómo puedo seguir adelante? Queridas familias, en la vida siempre encontraremos obstáculos. Algunos podremos quitarlos, otros tendremos que rodearlos y habrá algunos que nos obligarán a cambiar de camino. Pero un obstáculo no siempre significa que debemos detenernos. Muchas veces es una oportunidad para descubrir capacidades que no sabíamos que teníamos. Recordemos el maravilloso verso que el apóstol Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque así es. En Cristo, con Cristo, todo lo podremos vencer. En cada obstáculo que se nos presenta en nuestra vida espiritual, material, física y económica, siempre nuestro Salvador quiere darnos una lección, quiere que aprendamos
una lección y que podamos cada día de la mano de nuestro Dios enfrentarlos. Muchas veces nos llenamos de ansiedad, muchas veces nos aceleramos, gritamos, nos angustiamos, nos llenamos de miedo y nos llenamos de pánico. En esas condiciones nunca podremos encontrar soluciones. Por eso, la invitación siempre, ¿cuál será? Ir al altar de la oración y de rodillas respirar profundo y decirle: Señor, esta es mi carta. Este es mi escrito donde te cuento todos los obstáculos que tengo para vencer. Solo no lo podría hacer. Con tu sabiduría sí lo podría hacer. En ese momento te vas a levantar. En ese momento nos vamos a levantar. Vamos a mirar de frente al obstáculo. Ya no vamos a estar con la cabeza abajo mirando para un lado, para el otro. No. Y ya con la sabiduría divina vamos a saber qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cómo debemos enfrentar ese tipo de situaciones que se nos pueden llegar a presentar en cada una de nuestras vidas. Familia, siempre habrá obstáculos y si nos centramos demasiado en ellos nos vamos a desanimar. Así que la lección de hoy es a que vayamos siempre a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien tiene la sabiduría y nos va a dar siempre las estrategias que nos llevarán a las victorias. Solamente Él controla nuestra vida. Así como ayer lo decía en la reflexión de las distracciones, nosotros somos los que le prestamos los ojos, los oídos, las manos, nuestro cerebro, nuestro tiempo y nuestra voluntad a esas distracciones. Hoy enfoquémonos total y absolutamente en Dios para poder enfrentar cada día los obstáculos que pueden llegar a nuestra vida. Pidamos a Dios que aunque haya piedras, ríos, montañas, no nos desalienten, sino por el contrario, nos edifiquen y de la mano de nuestro Salvador, del Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial podamos avanzar conforme a su voluntad. No vamos a seguir meditando más en los obstáculos y los desafíos. Meditemos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque así como la planta creció en medio de toda esa maleza y todas esas piedras, Cristo Jesús venció aquí en este mundo lleno de maleza, de maldad. Si Él venció, tú y yo también lo podemos hacer. Pasa un bendecido día. Shalom. Cristo muy pronto